La historia trata sobre las conexiones, cómo personas, ideas y bienes se movieron a través de los continentes. Mucho antes del Internet, existía otra red, la Ruta de la Seda. A pesar de su nombre, no era una única carretera, ni se trataba solo de seda. Era una red de rutas, las venas del mundo antiguo, que transportaban vida, cultura e innovación. Comerciantes, monjes, guerreros y diplomáticos, todos viajaron por estos caminos. Llevaban tesoros y, lo que es más importante, ideas que transformaron civilizaciones. Religiones, filosofías y tecnologías fluyeron tanto hacia el este como hacia el oeste. La Ruta de la Seda fue un puente entre muchísimas culturas, lo que desató un intercambio que duró siglos. Sin ella, Europa podría haber esperado siglos por el papel y la pólvora. China nunca habría conocido el budismo. Especias, historias e inventos habrían permanecido encerrados en tierras lejanas. La Ruta de la Seda fue el motor de la globalización temprana, impulsada por el instinto humano de conectar y aprender. Fue un testimonio de ambición y curiosidad. Nuestro viaje explorará sus orígenes, su época dorada y su legado duradero. La historia de la Ruta de la Seda es cómo nuestro mundo se interconectó. Es un relato de aventura, descubrimiento y el poder duradero de la conexión humana. Emprendamos nuestro viaje por estas antiguas venas. La historia comienza con un secreto, el monopolio de la seda en China. La seda era ligera, fuerte y hermosa, reservada para los emperadores y la élite. El método para fabricarla era un secreto muy bien guardado. Contrabandear gusanos de seda significaba la muerte. Este monopolio convirtió la seda en un tesoro que el mundo anhelaba. En el siglo II a.C., la dinastía Han miró hacia el oeste, no por comercio, sino por aliados contra los Xiongnu. El viaje del enviado Shang Xian no trajo alianzas, sino conocimiento de nuevas tierras y mercados hambrientos. El emperador Han vio una oportunidad: intercambiar seda por los famosos caballos del Valle de Fergana. Las caravanas, protegidas por soldados, comenzaron el peligroso viaje hacia el oeste, llevando seda como moneda, regalo y llave a un mundo más amplio. El comercio inicial fue arriesgado y lento, pero fue un comienzo. Finalmente, los romanos encontraron la seda, Sericum, y causó sensación. Las élites romanas pagaron un alto precio por ella, creando un desequilibrio comercial. La Ruta de la Seda nació de este deseo mutuo, uniendo dos grandes imperios. La seda era más que tela, era el hilo que unía Oriente y Occidente. Este intercambio sentó las bases para una red que transformaría civilizaciones. El brillo de la seda iluminó el camino para siglos de conexión. Y así, la Ruta de la Seda comenzó con un solo hilo resplandeciente. Abrir Occidente fue una apuesta audaz para la dinastía Han. China, antes aislada, ahora buscaba contacto y comercio con pueblos lejanos. El emperador Wu de Han lideró esta visión, usando el comercio como herramienta de poder. El primer paso fue militar: hacer retroceder a los Xiongnu y construir puestos avanzados a lo largo de la ruta. Estas guarniciones se convirtieron en puntos de apoyo para las caravanas, asegurando la seguridad y el suministro. La inversión de los Han construyó la infraestructura para siglos de intercambio. China conoció nuevas culturas, partos, kushanos, que se convirtieron en eslabones vitales en la cadena comercial. La seda era la estrella, pero el hierro, la cerámica y la laca también viajaron hacia el oeste. A cambio, China obtuvo caballos, uvas y nuevas ideas. La Ruta de la Seda transformó a China en una potencia continental, conectada a un mundo más amplio. Lo que comenzó como una búsqueda de seguridad floreció en una era de intercambio comercial y cultural. La apuesta de los Han dio sus frutos, cambiando la historia. En el extremo oriental de la Ruta de la Seda se alzaba Chang'an, la gran capital de China. Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, una cuadrícula de orden y un derroche de culturas. Los mercados bullicían con comerciantes de Persia, India y más allá, vendiendo perlas, cobalto y sándalo. A cambio, el mundo venía por seda, porcelana y té. Chang'an era un crisol de culturas. Templos, mezquitas e iglesias estaban uno al lado del otro. La música, la danza y la moda extranjeras prosperaron entre la élite. La riqueza de la ciudad construyó palacios y jardines, simbolizando el poder y la apertura de China.
Para los viajeros, Chang'an era el último puesto avanzado familiar antes de las zonas salvajes de la Ruta de la Seda. La edad de oro de la Ruta de la Seda alcanzó su punto álgido bajo la dinastía Tang y los califatos islámicos. Las rutas se expandieron, conectando China, el Mediterráneo, Rusia e India. Las rutas marítimas se unieron a los caminos terrestres, creando una red global. Los bienes fluían: seda, papel, pólvora, porcelana, oro, vidrio y lana. Pero la carga más valiosa era invisible: las ideas. El budismo floreció en China, el islam y la ciencia se extendieron hacia el este. Ciudades como Samarcanda y Bujará se convirtieron en centros de comercio y aprendizaje. Viajeros como Marco Polo se maravillaron con las maravillas que vieron. La Ruta de la Seda fue una arteria dinámica de descubrimiento y prosperidad. Se definió por la curiosidad, la tolerancia y el intercambio. Esta fue la primera gran era de conexión global de la humanidad. La vida de la Ruta de la Seda dependía del caravasar, una posada fortificada a un día de camino la una de la otra. Estos oasis ofrecían cobijo, agua y seguridad en desiertos y montañas hostiles. Los mercaderes descansaban, comerciaban e intercambiaban noticias, haciendo el comercio más eficiente. Los caravansares se convirtieron en crisoles de lenguas, creencias e ideas. Alrededor de las hogueras nocturnas, las historias y el conocimiento viajaban con la misma seguridad que las mercancías. Los gobernantes locales los construyeron, sabiendo que el comercio traía riqueza y prestigio. Cada caravasar era un eslabón vital que convertía caminos peligrosos en una red conectada. Eran pilares humildes y esenciales para el éxito de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue un viaje de peligro y resistencia. Los viajeros se enfrentaron al mortal desierto de Taklamakan, abrasador de día y gélido de noche. Tormentas de arena, escasez de agua y los huesos de los que se perdieron acechaban el camino. Más allá se encontraban las montañas más altas del mundo, los Pamires, Tian Shan e Hindu Kush. Caminos estrechos, avalanchas y el aire enrarecido cobraron muchas vidas. Bandidos y asaltantes acechaban entre los oasis, listos para atacar. La inestabilidad política podía cerrar las rutas o hacerlas poco rentables de la noche a la mañana. Los comerciantes necesitaban tanta diplomacia como coraje. Las recompensas eran grandes: riqueza, conocimiento y aventura. Monjes y exploradores afrontaron los mismos riesgos por fe y curiosidad. Cada viaje exitoso era un triunfo contra obstáculos abrumadores. La Ruta de la Seda era un camino de sueños, que valía cada riesgo. Era más que comercio, era una prueba del espíritu humano. Para muchos, el viaje mismo era la mayor recompensa. La edad de oro de la Ruta de la Seda se fue apagando poco a poco. Las nuevas rutas marítimas hicieron que el comercio por mar fuera más rápido y barato. El Océano Índico se convirtió en la nueva autopista mundial. Los cambios políticos, la unificación mongola y luego su división, interrumpieron las rutas terrestres. La peste negra recorrió estos mismos caminos, devastando poblaciones y economías. El miedo y la cuarentena reemplazaron el antiguo espíritu de intercambio. Para el siglo XV, la Ruta de la Seda era una sombra de lo que fue. Las caravanas disminuyeron, las ciudades decayeron y los caravansares se desmoronaron. Los exploradores europeos buscaron rutas marítimas, evitando las antiguas redes. La era de los barcos había comenzado, pero el legado de la Ruta de la Seda estaba lejos de terminar. Su historia estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. Los ecos de la Ruta de la Seda dan forma a nuestro mundo hoy. Su legado vive en nuestra comida, arte, idiomas y conexiones globales. Especias, frutas e ideas que viajaron por esos caminos antiguos todavía enriquecen nuestras vidas. Los intercambios artísticos y tecnológicos transformaron civilizaciones. Hoy, nuevas rutas de la seda, ferrocarriles, oleoductos, fibra óptica, conectan Oriente y Occidente. La Ruta de la Seda nos recuerda que ninguna cultura es una isla. Nuestros mayores logros provienen de la apertura y el intercambio. El viaje de la conexión continúa, tan vital ahora como siempre.